las universidades están prohibiendo, algunas universidades, que los alumnos utilicen ChatGPT, que es como, a mí me recuerda, es como, imaginad que se exigiera a los alumnos que tienen que escribir en papiro, que no pueden escribir en un blog de notas o que no pueden escribir en un iPad. Tienen que escribir en un papiro egipcio. Porque vamos a ver, señores, la inteligencia artificial va a ser el futuro, la herramienta que se va a utilizar. Entonces, que tú prohíbas utilizar la herramienta que va a ser el futuro, porque supuestamente es que van a falsificar. Oye, entonces tendrás que crear otro tipo de enseñanza. Y es más, quizás tendrás que los profesores tendrán que utilizar, que era algo que decía Jordan Peterson, el problema no es solo para los alumnos, decía, el problema es para los profesores. Porque a lo mejor GPT-5 va a poder corregir los exámenes o va a poder ser asistente a la hora de explicar ciertas cosas. Entonces, Plácido, ¿por qué este intento de prohibir el uso de GPT en la enseñanza? Bueno, Bill Gates dice que ChatGPT será el próximo profesor que enseñará a leer a los niños. Esto es una noticia de hace un día, ¿vale? Nuestro amigo, entre comillas, lo de amigo, Bill Gates. Una cosa que quiero decir y contesto tu pregunta es, ChatGPT es una herramienta, evidentemente es la que está teniendo el protagonismo, pero salen casi 1000 herramientas, herramientas de inteligencia artificial increíbles en edición de vídeo. Hoy acabo de ver un vídeo de Adobe, cómo integran edición de vídeo a través de texto. La edición de vídeo va a cambiar el paradigma, ¿no? Tú dirás y él hará. Y esto, como dice el director, que también ha hecho unas declaraciones que quizás sean un poco sensacionalistas, que es uno de los hermanos rusos, los directores de Avengers Endgame y todas estas películas de acción, dice que en 2 años la inteligencia artificial ya podrá generar una película. Yo ya estamos viendo algunos aplicativos que permiten edición de vídeo, incluso efectos especiales, a costes nulos. Entonces, todo el tema de cine y todo el tema de generación de contenido, no solo el chat GPT y texto, como decía Moisés, sino cualquier tema de creación va a dejar de ser creación humana para ser co-creación o creación de inteligencia artificial. Y si tú quieres ser creador, como mínimo tendrás que generar la misma calidad que una inteligencia artificial o superior. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad donde lo que aplaude es la mediocridad, donde en España además la tenemos como instaurada, pues directamente se la carga. Tú, si eres mediocre redactando un correo, pues resulta que ChatGPT lo hace mejor. Entonces, no redactes. ¿Entiendes? Y eso supone un cambio de paradigma tan potente que nos quedamos como los conejos, que es mirando a la pantalla y no saber ni qué hacer, ni qué actuar. Y evidentemente los políticos, habrán polarizados, los que dirán que viene Terminator y que habrá que prohibirlo. Y bueno, del otro lado no hay, del otro lado se ven muy pocos. Hay muchos de los de, no, esto tiene que seguir un curso como controlado, esto además la inteligencia artificial va a destruir muchos trabajos. No se ve como una oportunidad, sino se ve como un gran problema, ¿no? Sam Altman, en una de las entrevistas últimas, que dice una frase demoledora, y es: un asistente con ChatGPT o con un modelo de inteligencia artificial para cada niño supervisando su educación. Eso es muy fuerte, ¿eh? ¿Os imagináis esto en España? Cuando estamos teniendo discusiones de otro tipo, no me quiero meter en temas políticos. ¿Os imagináis esto, lo que supondría? En vez de ver el avance que supone, estaríamos en el problema. Y el problema es que esto va tan rápido que no tenemos capacidad de decidir si está bien o está mal. Simplemente es, y tenemos que adaptarnos y evolucionar y darle un enfoque positivo. Han hecho un comentario en uno de los chats, de los streams, que no suelo leer para no entrar. Luego le... Que hablamos que esto que hablamos aquí ahora es ciencia ficción. No, bueno, ahora más tarde hablaremos de algunas cosas que son ciencia ficción, pero se apoyan en temas científicos. Pero yo lo que no entiendo, y esto he dado charlas, muchas charlas, porque la verdad es que es una locura, y hay reacciones de perplejidad. Yo creo que la gente está en shock, ¿vale? Hay gente que no quiere escuchar, hay una gente que no quiere escuchar, no quiere saberse nada, pero la gente que escucha realmente se quedan en shock. Yo creo que tenemos una labor, el talento en general, como decía el CEO de Google, Sundar Pichai, se van a requerir filósofos, humanistas, psicólogos, seguro. Esto lo tenemos aquí, esto es de presente. La ola esta está aquí y tenemos que saber gestionarla.
y tenemos que saber reinventarnos, formarnos en un estado de incertidumbre brutal, con además una crisis económica, un cambio de paradigma. Es decir, el reto humano para dar nuestra mejor versión es ahora. Europa no puede seguir legislando todo lo que se mueva sin ningún tipo de estrategia. España, siguiendo a Europa, que no pinta nada ni va a pintar, y entonces España más de lo mismo. Y en definitiva, un continente y un país como España que no tengan una estrategia clara de qué hacer con estas tecnologías en temas como educación, en temas como militar, cuidado con el tema militar, porque es muy delicado, pero hubo una figura de inteligencia artificial que es Pedro Domingos, es bastante reconocido, y él decía lo siguiente, dice, mira, en el tema de inteligencia artificial, el tema más delicado es el militar. El país que tenga la aplicabilidad de inteligencia artificial en su estructura militar tendrá un nivel que el que no lo tenga estará otro y podrá ser destruido, invadido. Es decir, si tenemos un país que ha aplicado inteligencia artificial a todo el tema militar, directamente no tiene nada que hacer el país que no lo aplique, porque directamente una guerra de este tipo, y lo estamos viendo en Ucrania con el tema de los drones, en unos años va a ser exponencial. Va a ser exponencial por la potencia de los algoritmos de inteligencia artificial y por los avances en robótica, etc. Entonces, esto es un problema que se tiene que solventar, que se tiene que hablar y debatir, pero también, esto lo dije en el programa de ayer, no podemos crear filosofía ni políticas de Disney que vendemos a la gente un buenismo que luego nos lleva con perdón de la palabra, a la puta ruina. Tenemos que vender estrategias realistas, estrategias enfocadas al ser humano, pero que realmente nos permitan ser alguien en el tablero del mundo, ¿no? Y no solo un mero comparsa, como es ahora mismo Europa, en inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Y bueno, y no solo en inteligencia artificial, evidentemente. Entonces, no, lo tenemos que hacer mirar. Y si no lo miramos, pues no pasa nada. Seremos un país turístico de China y Estados Unidos y seremos un país subdesarrollado. Cosa que, cuidado, los países que ahora mismo son subdesarrollados o están desarrollándose, están viendo esto como una gran oportunidad y lo van a aprovechar. Con lo que entonces España estará a la cola de la cola. Entonces, Moisés, la verdad es que ha dicho varias cosas muy interesantes, Plácido, pero me gustaría incidir en exactamente eso, lo de ponerle puertas al campo, de poner legislación para parar ciertas cosas que otros países no lo van a hacer, con lo cual, de entrada, no sé hasta qué punto eso va a ser y siquiera efectivo para que en tu país se deje utilizar, pero evidentemente te deja una ventaja competitiva bastante terrible. Y además me gustaría preguntarte sobre lo comentado por Bill Gates como asistente de la educación y asistente sanitario en diagnóstico en países donde no hay suficientes médicos. Y esto lo digo porque el mismo departamento computacional de medicina, de la Facultad de Medicina de Harvard, afirmó primero que GPT-4 había aprobado el examen para obtener la licencia de medicina con una nota excelente, pero no solo eso. El director del departamento dijo que le había dado simplemente los datos de las bloc de notas que él había hecho de un diagnóstico de hace 25 años y GPT-4 había dado el mismo diagnóstico médico. O sea, síntoma tal, y era una condición rarísima, muy, muy, muy rara. Perdón. A medio plazo, yo más que verlos sustituyéndolos, los veo como herramientas al alcance de. Bueno, más que nada por algo que también se ha comentado mucho últimamente, ¿no? Las inteligencias artificiales no tienen lo que llaman los ingleses accountability, no rinden cuentas ni son responsables. Alguien tendrá que ser responsable de la educación de tu hijo, especialmente mientras haya algún margen de error en la máquina, ¿no? Nosotros lo hemos sabido saber llevar cuando se trata de humanos, los márgenes de error, pero con las máquinas no lo consideramos igual, evidentemente. Además, bueno, todo eso sí que entiendo que requiere cierta planificación, más que nada porque no querría que la misma ingenuidad que ha habido sobre el tema de informatizar las aulas, de que simplemente les pones unas tablets y unos ordenadores y de pronto aquello es el acabose y ha sido un poco al revés, pasara con la inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a los malos profesores esto les va a dar mucho por saco. Yo no creo que dure mucho. Tarde o temprano entrará tecnología como ChatGPT, como lo hicieron las calculadoras, que también se prohibieron en un principio, ¿no? Eso es trampa. Al final lo que hicimos fue aceptar cierto paso de externalización cognitiva. Vale, ya no va a ser tan importante saber calcular de memoria,
así que te vamos a dejar, o sea, mentalmente, así que te vamos a dejar usar la calculadora. De todas maneras, bueno, esto llevaría a otro debate también muy interesante, ¿no? Que es el tema de hasta qué punto nos despojamos de habilidades cognitivas para que las haga ChatGPT. Eso es otro melón, ¿no? Y creo que es uno de los primeros que vamos a notar. Por ejemplo, ¿por qué me tengo que molestar en entender textos complejos si le puedo dar a decir a ChatGPT, en pocas palabras, explícamelo como si fuera un niño de 5 años? Y ChatGPT lo hará o lo intentará. ¿Por qué tengo que molestarme en escribir textos complejos cuando puedo generar el texto, ¿no? Esto es algo que probablemente pronto será arcaico. Escribir las cosas palabra a palabra parecerá como si lo hicieras con un ¿No crees cincel que en una eso ya tabla. es arcaico? Dime. ¿No crees que eso ya es arcaico? Para quien tiene GPT, sí. Claro, es que nosotros los que hemos conocido el mundo pre-ChatGPT lo vemos como una ayuda, porque ya tenemos esas habilidades. Quien crezca con él, ahí estará el tema, ¿no? ¿Cuántas habilidades no generará? Hasta cierto punto, a lo mejor ocurre como con las calculadoras y dirá, no será importante. No será importante escribir textos complejos o entenderlos. A mí lo veo todavía con un cierto reparo, ¿no? Hasta cierto punto son cosas que incluso tienen que ver con el desarrollo del lenguaje. ¿Hasta qué punto nos hará menos capaces con el individuo? Lo mismo, pues en el mundo de mañana efectivamente esas cosas no hacen falta y es verdad, como dicen algunos, que pues, nos podremos dedicar a otras cosas más happy, más tal, ¿no? Pero bueno, ahí hay una reflexión que siempre me lleva a pensar que hay, sobre todo, amamos todo lo que nos quite tiempo y energía, y es otra cosa a la que va también ChatGPT como un torpedo en línea de flotación, y siempre decimos que nos quitamos cosas que nos ocupan tiempo, que son incómodas para dedicarnos más a lo importante, pero nunca hemos descrito qué es lo importante. Y a medida que nos vamos quitando capas y capas y habilidades cognitivas, me pregunto, ¿y lo importante exactamente al final qué va a ser, no? Pero bueno, eso ya es un debate más a futuro, ¿no?